Una vez que conocemos ya, por otro vídeo, lo que significa el Producto Nacional y lo que han supuesto los sistemas de cuentas nacionales como gran innovación para el conocimiento de la economía, vamos ahora en este vídeo a detenernos con más precisión en el PIB y en sus macromagnitudes básicas como producto, consumo, inversión, renta, gasto, etc. No podemos olvidar que el uso apropiado de estos conceptos de contabilidad nacional nos resultará de ayuda inestimable para analizar rigurosamente el entorno económico. Tenemos ya el Producto Nacional. Vamos a proceder a su desmenuzamiento y le iremos dando distintos apellidos. Bueno, todo lo que se produce en la economía solamente son dos cosas: o bien productos de consumo o bien productos de inversión. Recordemos que estamos en macroeconomía, que trabaja con una gran simplificación. Por lo tanto, solo se producen productos de consumo o productos de inversión. Los productos de consumo son aquellos destinados a satisfacer las necesidades corrientes de la población, como alimentación, vestido, calzado, etc. Por su parte, los productos de inversión son aquellos destinados o bien a mantener, ahora lo explicaremos mejor, o bien a ampliar incluso la capacidad productiva del país. ¿Por qué decimos esto? Porque la capacidad productiva del país sufre una depreciación si no se hace nada a lo largo del periodo. Por lo tanto, la inversión que realizamos llega a suponer una compensación, un mantenimiento de esa depreciación, de esa capacidad perdida, o incluso puede ser superior la inversión y llegar incluso a aumentar. Bueno, recordemos que la inversión tiene una doble característica. Por una parte son las existencias y por otra parte el capital fijo. Veamos esto de la depreciación un poco mejor. Tenemos aquí un periodo de un año y a principios de año nos encontramos con un stock inicial de capacidad productiva, fábricas, equipos e inventarios, y a lo largo del periodo se da una inversión bruta, se invierte. Ahora bien, el stock inicial de capital a lo largo del periodo va disminuyendo porque hemos dicho que existe una depreciación. Por lo tanto, la inversión bruta, en este caso en verde, es superior a la depreciación sufrida por el capital productivo en el periodo, con lo que se daría una inversión neta positiva. Es decir, al final del periodo el stock final sería superior al inicial. Pero no tiene por qué ser esto así. Es decir, hay países, desgraciadamente, donde la inversión neta es negativa. Es decir, no invierten lo suficiente para compensar la depreciación sufrida por su capacidad productiva. Con lo cual, al final del ejercicio, se pueden encontrar con un stock final que es inferior incluso al stock inicial con el que empezaron el ejercicio. Bien, una vez que tenemos este concepto de depreciación, podemos ver que, por lo tanto, que el producto será el consumo más la inversión, pero si consideramos la inversión bruta, nos dará el concepto de Producto Nacional Bruto, y si consideramos la inversión neta, es decir, quitando la depreciación, tendremos el Producto Nacional Neto. Aquí también vemos las equivalencias con el gasto, naturalmente. Vamos a pasar a dar un avance hacia la renta nacional. La renta nacional también se expresa con una Y igual que el producto en las notaciones matemáticas de la economía, será la remuneración de los factores productivos, es decir, la suma de todas las remuneraciones de trabajo, de tierra, sobre el capital y sobre los beneficios empresariales. Sin embargo, hay que hacer una anotación importante, y es que conviene distinguir, como ya venimos haciendo, el concepto de renta, que es un concepto de flujo, es un concepto por periodo. Es decir, lo que gana una persona tiene sentido si se refiere a un periodo determinado. Por ejemplo, si una persona gana 1.000 euros, no será lo mismo al día, a la semana, al mes, al año. En cambio, la riqueza es un stock, es un fondo. Si una persona tiene 1.000 euros, es 1.000 euros a 31 de marzo de este año. Por lo tanto, el flujo y el stock es muy importante. Pero por otro lado, tenemos que distinguir también la transferencia. Es decir, la renta siempre es bidireccional, es un quid pro quo, es algo a cambio de algo, es una contraprestación. Recibo un salario a cambio de unas tareas, un trabajo en mi empresa.
En cambio, la transferencia no tiene ninguna contraprestación, es unidireccional, va en una dirección, es una redistribución de la renta. Es decir, una persona puede recibir una cantidad, pero le servirá para efectuar gasto, igual que si fuera salario, igual que si fuera una renta, pero sin embargo, esa transferencia simplemente no se refiere a una contraprestación, no es una remuneración del factor productivo, sino que puede ser un regalo nada más. Sin embargo, no toda la renta nacional está disponible para el gasto, con lo que necesitamos llegar al concepto de renta disponible. La renta disponible sería la renta, la suma de las remuneraciones de todos los factores productivos, menos el beneficio no distribuido por las sociedades. Es decir, sería el ahorro de las firmas de las sociedades, SF. Con lo que tenemos el concepto de renta menos ahorro de las sociedades, menos beneficio no distribuido, sería renta disponible con su equivalencia de consumo más ahorro de las economías domésticas. Bueno, las equivalencias de consumo, ahorro e inversión los podemos ver aquí, pero no vamos a insistir en ello. Vamos a dar un paso más y vamos a introducir la actividad gubernamental, es decir, introducimos el sector público. Esto nos va a dar lugar a otro apellido, a otra distinción, y es el producto a coste de factores o el producto nacional a precios de mercado. Si no hacemos nada, es el producto a precios de mercado, que es como se valora, que hemos dicho que se valora el producto nacional. Sin embargo, para pasar de a precio de los factores a coste de los factores, perdón, de a precios de mercado a coste de los factores, tendríamos que deducir los impuestos indirectos netos de subsidios. ¿Esto qué es? Pues es la imposición indirecta asociada a los productos, como pueden ser el IVA, los aranceles de importación, etcétera, pero una vez deducidos los eventuales subsidios que pudiera haber. Un subsidio realmente es un impuesto, pero negativo en dirección contraria, de tal forma que un impuesto es una detracción que va desde la economía hacia el tesoro y un subsidio sería en dirección contraria, sería del tesoro hacia la economía. Por lo tanto, esta deducción de los impuestos indirectos netos de subsidios, que es un epígrafe que aparece en todos los cuadros macroeconómicos, es lo que nos permite conocer si estamos hablando de una cifra a coste de factores o a precios de mercado. Una vez que hemos introducido la actividad gubernamental, tenemos que tener en cuenta que esta conlleva un conjunto de gastos sobre la economía y al mismo tiempo un conjunto de ingresos, como es bien conocido y que exploraremos más adelante. Esto es lo que nos permitirá hacer la introducción a la política fiscal o presupuestaria, que hablaremos en temas posteriores cuando hablemos de la política económica y en particular de la política fiscal. Adelantamos a decir que la política fiscal no es la política de impuestos. En términos de cualquier informe económico, la política fiscal es la política de ingresos y de gastos, es la política presupuestaria, como queda muy claro en la jerga de las comunidades europeas y en la Unión Europea. Por lo tanto, el juego de gastos y de ingresos serán las armas principales que tiene el sector público para intervenir en la economía, entre otras. Y eso es la política fiscal. Al mismo tiempo, el hecho de que exista el sector público nos hace pensar en un conjunto de pagos de transferencia que realiza sobre la economía. No serían rentas, serían simples redistribuciones de renta. Los más importantes pues, son las diferentes subvenciones que se realizan sobre áreas geográficas, sobre sectores de población, sobre sectores económicos, etc. Otro aspecto importante serían los intereses de la deuda pública, que son importantes en estos momentos, dado el endeudamiento que tienen las economías y especialmente la española, que de forma inédita tiene una deuda muy elevada, como veremos en su momento, y convendría dar una pincelada sobre los sistemas de seguridad social. La seguridad social, en cuanto a las prestaciones económicas, nos estamos refiriendo a lo que es genuinamente la seguridad social, no las prestaciones sanitarias que están fuera de la seguridad social, en España desde hace muchos años,
Entonces, la seguridad social conlleva unas actividades que no son renta, son transferencia. Esto es muy importante en los sistemas de reparto, como los que tenemos en Europa y en particular en España, puesto que lo que recibe un pensionista, esa pensión no es una contraprestación, no es una renta, no es lo que él cotizó en su día que ahora se lo dan, como si fuera un sistema de capitalización, sino simplemente es una redistribución de renta desde las personas que cotizan en este momento y les llega a las personas que causan el derecho a la pensión. El hecho de que sean pagos de transferencia es lo que fundamenta que sea un mecanismo de solidaridad intergeneracional. Pasemos a la economía abierta. Existen relaciones económicas con el resto del mundo en todos los países. Esto da lugar a que una parte de la producción del Producto Nacional vaya destinado a satisfacer las demandas internas de otros países, puesto que hay exportaciones, y al mismo tiempo una parte de la demanda nacional es atendida no solo por el Producto Nacional, sino por el Producto Nacional de otros países, puesto que hay importaciones. Vamos a ver, por lo tanto, los apellidos de Producto Interior Bruto y Producto Nacional Bruto. Interior y nacional. El Producto Interior Bruto es muy sencillo, es aquel que se genera dentro de las fronteras económicas del país. Por lo tanto, no plantea ningún problema de cálculo, de ajuste, y por esto, a efectos coyunturales, es la variable, la macromagnitud básica más utilizada, el PIB, la más popular, aunque en Estados Unidos se usaba el Producto Nacional Bruto con más frecuencia. Por lo tanto, el Producto Interior es lo que se produce dentro del país. Y el Producto Nacional Bruto es el interior, el PIB, más la renta de los factores nacionales en el extranjero y menos la renta de los factores extranjeros dentro del país. Esto es un ajuste de tipo jurídico complejo que en la práctica las estadísticas internacionales hablan de residentes y no residentes. Por lo tanto, el Producto Nacional Bruto será el Producto Interior Bruto más la renta de los residentes y menos la renta de los no residentes. Sabemos que convencionalmente residente es el que está 6 meses más un día en un país. Bien, una vez que hemos llegado a este último apellido de Producto Interior y Producto Nacional, tenemos ya de forma simplificada una ecuación que sería que la renta o el producto, según lo que se mire, es el consumo más la inversión más las exportaciones y menos las importaciones. De esta ecuación macroeconómica básica se puede pasar, como hemos visto, a bruto y neto, según tengamos en cuenta la depreciación o no, a nacional interior, según tengamos en cuenta las rentas de los residentes o no residentes, a coste de factores o a precios de mercado, según tengamos en cuenta los impuestos indirectos netos, renta total, renta disponible, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta es la ecuación principal de la que vamos a partir, que sería el PIB o el PNB a coste de factores, a precio de producto, según los casos, que sería el consumo más la inversión más el saldo neto exterior, es decir, las exportaciones menos las importaciones. Como es habitual en nuestros vídeos, tenemos aquí un pausa y play para que de una forma más detallada y más pausada se pueda consultar esto sin necesidad de acudir a nuestra información textual editada. Aquí tendríamos los apellidos distintos, bruto, neto, interior nacional, lo que significa cada caso, y algunas otras cosas que veremos más adelante, como la valoración nominal, la valoración PPA, el real o nominal, etc. Por tanto, hemos quedado en que de forma simplificada hemos llegado a esta ecuación.